hostil a ese tema, ya lo aclaro de antemano. Mi ámbito es la dialéctica, la Escuela de Frankfurt, en un tiempo un poquito Foucault. Para mí Foucault es un pensador bastante conservador. Habermas, bueno, Adorno, Benjamin, que son mis queridos, ¿no?, más frecuentados. De tal modo, y bueno, acá en Salta me pareció un poco excesivo y abundoso el breve currículo que trazó hace un momento Santiago. Sí, es cierto, ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, invitado. Yo era un muchacho, pero, viste, después, estoy hablando del año 76, 78, después de la muerte de Franco, ¿no? De tal modo que Franco no dejaba llegar los libros en otras lenguas, no se importaba nada. Y bueno, fui profesor de profesores. Es decir, yo me daba un poco de vergüenza, porque viste que tenía como alumnos a gente de 60, 70 años, yo tenía 26, ¿no? Y ahí estuve 6 años como profesor invitado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Agrego una cosita más, cosa que me resultó muy útil, aprendí mucho, ¿sí? Viste que yo creo que en un seminario quien más aprende es el que lo dicta, ¿no? Bueno, ya está el agradecimiento, y que me gustaría comenzar con una consideración sobre el giro lingüístico. Creo que hay dos versiones de giro lingüístico, no hay una. Es decir, tenemos, para empezar, el Círculo de Viena, Austria, digamos, Europa continental, pero también isleña, porque están los oxonienses, ¿no es cierto? Russell, bueno, todo el grupo de Londres, ¿no es cierto?, al cual después se suma Wittgenstein, tal vez el más querido de ustedes, o al menos por lo que me transmitió Augusto, pensador por el cual siento gran admiración, sin duda, ¿no? Creo que en su momento lo estudié con mucho entusiasmo y con mucho placer, porque leer a Wittgenstein es como leer casi a Borges, ¿no? De una prosa de una pulcritud realmente notable. Una prosa ensayística que no es fácil, ¿no? Que no tienen los alemanes. Fíjate, a los alemanes no les interesa escribir bien. Wittgenstein es un buen escritor, sobre todo de investigaciones lógicas, de la certeza y los fundamentos de la matemática, que me parecen 3 libros muy, muy importantes de Wittgenstein. Zettel también hay cosas que me gustan mucho. Y después las conferencias sobre ética, ¿sí? Bueno, comenzaría por esta cuestión de la doble versión del giro lingüístico. Espero aportar algo y me gustaría que lo critiquen en aquello que ustedes juzguen que es criticable, porque lo mío no va más allá de una conjetura, de tal modo que lo planteo en términos de argumentos con pretensiones de validez criticable, digamos. Así que la crítica será muy bienvenida. Es lo que más me gusta, digamos, del debate filosófico, ¿no es cierto? Es donde aprendemos. Bueno, con el Círculo de Viena, más los oxonienses, tenemos la primera versión del giro lingüístico. Ahora, ¿de dónde parten? A diferencia de la otra versión del giro lingüístico, que es el estructuralismo y el postestructuralismo francés, ¿sí? Es decir, también continental, ¿no es cierto? Luego va a venir esta dupla explosiva, que es la conjunción de análisis filosófico y neopragmatismo norteamericano, cuando en 1933 al canciller Hitler le conceden el monopolio exclusivo del poder. Es decir, ahí migran la Escuela de Frankfurt y migra también el Círculo de Viena a Estados Unidos.
Una cosa que los distingue a hasta ambas corrientes es que los vieneses se incorporan a la vida académica de Estados Unidos, cosa que no hizo nunca la Escuela de Frankfurt. Eso fue coherente hasta el final, ¿sí? Eh, hasta el punto que desplazan en cierta forma la filosofía oficial de Estados Unidos, que era el pragmatismo. El viejo pragmatismo de Dewey en adelante, hasta el pragmatismo contemporáneo, Quine, Rorty, Putnam, aquí me falta uno, Quine, Rorty, Putnam, Davidson. Davison, ahí está, Davison, correcto. Que para mí Davison tiene mucho de hermeneuta, te digo, ¿no? Sí, la hermenéutica tiene una gravitación muy fuerte en Davison, ¿no? En Donald Davison. Bueno, sí, el tema, el libro como es verdad y... ¿Cómo se llama el libro de Davison? Interpretación. Verdad e interpretación, ahí está. Bueno, es un título hermenéutico, digamos, un positivista lógico no hablaría de... como es lo que acabamos de decir, ¿no? Bueno, a ver, las dos corrientes. ¿De dónde parte el círculo lingüístico de Viena? De Frege. A diferencia del postestructuralismo, que la otra versión del giro lingüístico, parten de Saussure. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, Frege se ocupaba del lenguaje, pero ¿de qué lenguaje? Del lenguaje proposicional, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué hacía? Formalizar los enunciados de un corpus teórico en vía de legitimación, ¿no es cierto? Si el corpus lógico resistía un estricto y severo análisis del lenguaje, convertía a la filosofía en metateoría de las ciencias duras. ¿Está claro? Si no, me preguntan. Mientras que el giro lingüístico en versión postestructuralista francesa parte de Saussure, ¿sí? Y para Saussure el lenguaje, si bien hay un giro, sí, desde que comienza el giro lingüístico, él y Frege y Saussure comienzan el giro lingüístico en un orden extrafilosófico, no tanto Frege, porque es un filósofo, pero Saussure es un lingüista, ¿sí? Entonces, tenemos que Saussure, ¿qué dice en el curso en los cursos de lingüística general? Él dice que el lenguaje es un segmento, y tal vez el no más importante, de una semiología general, ¿sí? Que Barthes luego lo llevó a la demencia, ¿sí? Semiología de la patata frita y el vino tinto, las piernas de Marilyn Monroe, el, el lunar no sé, de Marilyn Monroe, las piernas de Greta Garbo, el Citroën, el cerebro de Einstein. Es decir, es un libro que se llama Mitologías, que es un libro precioso, ¿no? Vale la pena leerlo. Creo que es el único libro bueno de Roland Barthes, no simpatizo con ese autor. Bueno, entonces, a ver, repito, es decir, que el lenguaje para Saussure, ¿sí? Es un mero segmento de una semiología general. Ahora, ¿cuál es el objeto de la semiología general para Saussure? Fait humain, hechos humanos. ¿Sí? La primera versión del giro lingüístico, al hacer un análisis lógico de los enunciados de los corpus teóricos procedentes de la ciencia, convierte a la filosofía en metateoría de las ciencias duras. Mientras que en el caso de Saussure, en el caso del postestructuralismo francés, en la medida que parten de Saussure, y el objeto de la semiología general es los hechos humanos, ¿qué hace? Convierten a la filosofía en metateoría de las ciencias blandas. ¿Sí? A mí, no, te digo, no me gustan ni las ciencias blandas ni las duras. Me gustan las ciencias al dente. como, ¿sí? Ni blandas ni duras. Bueno. Entonces, ¿qué pasa acá? Que el giro lingüístico, dicho de un modo muy general, ustedes harán
las observaciones pertinentes, el giro lingüístico, ¿cómo estaba acá? Para el positivismo o análisis filosófico, el giro lingüístico convierte la filosofía, bajo la forma de epistemología, análisis lógico del lenguaje, etc., la convierte en una disciplina auxiliar, y enfatizo, en una disciplina auxiliar de la ciencia. Por lo tanto, la filosofía pierde su autonomía. ¿Sí? Es decir, que el giro lingüístico ha contribuido de un modo notable a esta conversión, tal vez un tanto apresurada, de la filosofía en metateoría de las ciencias duras, para el análisis filosófico de procedencia vienesa y oxoniense, y el postestructuralismo francés en metateoría de las ciencias blandas. No es casual, fíjate, Habermas acá me cometió un error, me parece muy grave, porque cuando habla del postestructuralismo francés en el libro que tuvo mucha difusión, que se llama El discurso filosófico de la modernidad, mete dentro del postestructuralismo francés a Michel Serre, que con el giro lingüístico no tiene nada que ver, opera con una razón sustantiva. ¿Sí? A Foucault tampoco, Foucault no tiene nada que ver con el postestructuralismo. Para mí, postestructuralista en el sentido estricto del término, desmintiendo a Habermas, son Lacan, Roland Barthes y Lévi-Strauss. ¿Por qué? Porque transfieren el análisis, la lingüística a entidades translingüísticas, como Lévi-Strauss a las comunidades arcaicas. ¿Sí? Lacan al inconsciente, hasta el punto de que el inconsciente se estructura como un lenguaje, que eso los lacanianos no lo entienden generalmente, ¿no? Lacan dice, el inconsciente se estructura como un lenguaje, no dice que el inconsciente sea el lenguaje. Eso es muy importante, me parece tenerlo en cuenta, ¿no? El inconsciente es pulsión, no es lenguaje. Hay una puesta en lenguaje de la pulsión, que es una puesta en significante, diría Lacan, de la pulsión. Bueno, entonces te decía que postestructuralistas en sentido estricto son para mí Lévi-Strauss, Lacan y Barthes. Hablando de las figuras más importantes, porque hay muchos, que sé, Todorov y otros más, ¿no? Pero, digamos, figuras significativas en el pensamiento del siglo XX son, para mí, ellos tres. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de, sé que a ustedes les interesa mucho Wittgenstein, en el caso de Wittgenstein, que se lo apropió el Círculo de Viena y se lo disputaban los oxonienses, porque bueno, era una figura, un gran pensador del siglo XX, eso no cabe ninguna duda, está entre los grandes, ¿no? Del siglo XX. Y Wittgenstein creo que escribe el Tractatus como respuesta al nominalismo extremo de Felix Maurer y Ernst Mach. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran nominalistas. ¿Y cómo conciliar nominalismo y ciencia? Siendo que ellos eran hombres que tendían a hacer estas cosas. Y no se puede. Entonces, Wittgenstein escribe, digamos, con Wittgenstein vuelve a unir lo que la afilada navaja de Ockham había separado, las palabras y las cosas, en el Tractatus filosófico, en el Tractatus, ¿sí? Pero creo que no hay continuidad entre el Tractatus y las investigaciones filosóficas. Digo esa obra por no mencionar todas, de la certeza, fundamentos de las matemáticas, etcétera, etcétera. Que las matemáticas sean un juego de lenguaje, eso a cualquier positivista lo puede irritar, ¿sí? Me parece a mí. Eso ustedes me responderán si no estoy diciendo macanas acá, ¿no? Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? A ver. Te quería preguntar si a la hermenéutica la pondrías dentro de esta segunda versión del giro lingüístico, porque En parte, también te va a interesar por el lenguaje. En particular con Gadamer. La lingüisticidad, ¿te acordás?
sí, el tema Claro. del lenguaje en Gadamer es muy importante. Mm, Pero también es muy importante Heidegger. El habla poeta, sí. dichtende rede, como dice Heidegger, ¿no? El habla Mm. poética. ¿Sí? Que para Y Heidegger también tal vez Riquet, ¿no? también También Riquet. tal vez Riquet por Y el análisis del símbolo como camino para comprender la existencia humana, ¿no? correcto. Y un libro fundamental que es el que habla de literatura y ¿cómo es? Poética del relato, ¿cómo se llama? No, el famoso de Riquet sobre literatura Tiempo y y narración. tiempo y Tiempo y narración. narración. Tiempo y narración, exacto. Ah, Ese es un libro que está dentro del giro lingüístico para mí. claro. En el ámbito, te decía, del postestructuralismo francés. No, porque tiene como precedente a Saussure, no a Frege. Es decir, Exacto. Paul Ricoeur no se ocupa de los enunciados proposicionales de las ciencias duras, más Mm, bien de la ciencia social o de la literatura, en el caso que vos estás señalando, de Tiempo y Relato, por ejemplo, ¿no? Que es un libro claro. realmente maravilloso. Y bueno, y también en la metáfora viva. Claro. Ahí tenés Exacto. ¿sí? Otra obra de Mm, Ricoeur que muy vinculada al giro lingüístico, ¿sí? claro. En ese sentido, la hermenéutica, eh, pero con cierta, a ver, con cierta prudencia, ¿no? Manejar esto, ¿sí? No son giros lingüísticos en el sentido estricto. Yo creo, te dije antes, es decir, Lacan, Lévi-Strauss, Barthes. Pero bueno, habría que incluirlo, como bien lo señalabas, tal vez en el ámbito de la hermenéutica, Ricoeur, Gadamer por la lingüisticidad y Heidegger por todo lo que escribió luego de Ser y Tiempo, que en Ser y Tiempo obviamente el lenguaje es muy importante, con la distinción que hace Heidegger, ¿no? Die Sprache, lenguaje, y Die Rede, que es el habla, que son dos cosas distintas Claro. para Heidegger, ¿no? Bueno, entonces, y todos los artículos que le consagró a los poetas, ¿no? A Rilke, a Trakl, a varios poetas, bueno, Hölderlin, ¿sí? Los artículos que están, creo, en el libro mal traducido por Sendas Perdidas. Holzweg en alemán, que no tiene nada que ver con el camino del bosque, sabías eso, ¿no? Es el camino que hace el leñador, que se mete entre un bosque y bueno, tiene que abrirse campo, hacerse un camino, un sendero, digamos, para llegar y ahí tala y vuelve por el mismo camino que fue, vuelve con la leña, ¿no es cierto? Eso quiere decir Holzwege en alemán, que es el título mal traducido por sendas perdidas, porque no son, al contrario, es senda encontrada, porque es un modo de ir a la fuente y retornar de ella con aquello que de la fuente se considera que es muy relevante. ¿Está claro? No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, No te escucho. perfecto. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con lo que estás planteando. Yo también me parece que hay una afinidad con el giro lingüístico entendido de esta manera, en sentido amplio, Ah, por supuesto. claro. Incluso Ricoeur dice muchas veces que él siente que su filosofía es cercana al segundo Wittgenstein. Entonces, Exacto. como hay ese Sí, perfil claro. de esa, como un poco posibilidad de interpretarla al ser humano a partir del lenguaje. Me parece Exacto. interesante. Sí. Y Muchas bueno, gracias. yo creo, decime tu nombre que me olvidó. Decime Cristina, soy. Cristina. Yo creo que, fíjate que, bueno, él obviamente que no transfiere la batería conceptual del giro lingüístico, obviamente a las ciencias duras. Es literatura, es decir, el comentario que le hace a La montaña mágica de Thomas Mann, La búsqueda del tiempo perdido de Proust, etc. Y bueno, creo que también de Virginia Woolf, ¿no? ¿Te acordás? Sí, me parece que sí. Un libro, una novela de Virginia Woolf, creo, pero no me acuerdo. No sé si era Orlando, Las olas, o la que tradujo Borges, que es Orlando, creo, ¿no? Creo que sí. Mm. Bueno, entonces, a ver, comencemos por algo que sea más... esta visión general, ¿no les parece criticable a ustedes que yo tengo del giro lingüístico? El Círculo de Viena, que nace con Frege, lenguaje proposicional, y el giro lingüístico que nace con Saussure, y semiología general, y fait humain como objeto de la semiología general, hechos humanos. No es casual que como dentro del giro lingüístico en versión postestructuralista francesa,
gente que se ocupó de ciencias sociales. Mm. Lacan, obviamente que Lacan no aceptaría que llamemos al psicoanálisis ciencia social, pero bueno, podemos considerar nosotros. Ciencias sociales, es decir, ciencias sociales, y Lévi-Strauss, antropólogo, Ahí, ¿quién más? Jorge, Bueno, a Jorge, ahí ver, en Lévi-Strauss, digo, ¿por qué postestructuralista? Porque aplica el estructuralismo a algo que no es el lenguaje, pero si ya Saussure dijo que no era un tema únicamente de lenguaje, sino de hechos humanos, digamos. ¿Por qué hechos le decís, humanos, sí. ¿por qué le decís postestructuralista ahí a Lévi-Strauss y no? Porque, fíjate, Pues yo tengo en el manual mío en mi cabeza, que no tiene mucha complejidad, está Lévi-Strauss como el estructuralismo así, digamos, sobre todo, bueno, Clásico. pues, clásico, por los tristes trópicos, y por el análisis ese histórico, digamos, de las estructuras estas, como he dicho, bueno, que después incluso se lleva a combates, o sea, el negro francés, me acuerdo yo del chico este bien. que, digo, ¿por qué le dirías Pues postestructuralista? yo un intento de respuesta a tu pregunta, ¿sí? Pensá que en la obra mayor, el legado mayor de Lévi-Strauss es mitológica, los 4 volúmenes mitológicas, ¿no? Lo crudo y lo cocido, el hombre desnudo, de las mieles a las cenizas y las maneras de mesa. Esas 4 obras que creo que analiza como cerca de 3000 y pico de mitos ahí, ¿no? Así hago una cobertura mágica que va desde Alaska acá, prácticamente a Tierra del Fuego. Eso no lo hizo ningún latinoamericano, eso lo hizo Lévi-Strauss. Es un poco vergonzante para nosotros, ¿no? Que siendo que Latinoamérica es un yacimiento antropológico, no se dedicara a eso. Ahora, ¿cómo concebía Lévi-Strauss a la sociedad, a las comunidades arcaicas? Palabra que es muy importante aclarar. Eso viene de una discusión con Levi Brühl, porque él escribió un libro que se llamaba La mentalidad primitiva. Eso era ofensivo para las comunidades arcaicas. No, él puso comunidades arcaicas, ni siquiera pueblos originarios, que eso me parece que es una cosa fallada de entrada, ¿no? No pueblos originarios, porque en principio no son originarios, es una mentira, porque es que usaron el estrecho de Bering, y por otra parte, originario, vos sabés el peso que tiene en alemán. En Heidegger la palabra originario es ursprünglich, la encontrás 4 o 5 veces por página, ¿no? El fundamentalismo heideggeriano del ser, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo consideraba Lévi-Strauss a las comunidades arcaicas? Lo dice él en Antropología Estructural 2, que no sé si está traducido al castellano. ¿Sí? Es una continuación de Antropología Estructural 1, ¿sí? Ahí Lévi-Strauss dice, es un complejo semiológico la comunidad arcaica, donde operan 3 niveles de intercambio. Intercambios intercambio de mujeres, ¿sí? Orden parental, intercambio de bienes y servicios, orden económico, e intercambio de signos propiamente dichos, orden lingüístico. De tal modo que ha homologado a las mujeres y a los bienes y servicios a signos, son signos. Y no es casual la reiteración permanente a lo largo de este libro que acabo de mencionar, la obra principal, mitológicas, que hable metonimia, metáfora, es decir, de todos los tropos poéticos procedentes de la retórica contemporánea y de la semiología contemporánea de la literatura. No sé si respondo a tu pregunta. Bueno. Pero critíquenme algo. Queremos que termine un poco más estamos De acuerdo. como tanteando, digamos, ¿sí? Como, Dale. creo Bien. que en boxeo se llama clinch, eso cuando se abrazan, ¿has visto? Sí. Para, A ver, que no hay cosas que no me quiero. Quedó claro lo de Frege y Saussure, ¿no? Como padres de una versión de geolingüística. Eso me parece que tiene que quedar claro para lo que voy a decir después. ¿y lo Bueno, pondrías a Nietzsche ahí también o no? ¿O Nietzsche es no, otra cosa? no, Nietzsche es Digo, otra porque cosa. todo el mundo hace eso, ¿no? Digo, No, Nietzsche rompe con todo. No.
Yo no lo pondría, no sé, pero tal vez sea legítimo ponerlo. Yo no lo pondría a Nietzsche en ese ámbito. Nietzsche, de todo esto que estamos hablando, se burlaría. No le prestaría ni 5 de bola a todo lo que estamos diciendo. No le interesa a Nietzsche estas cosas. Me parece a mí. ¿Sí? Él combatía el nihilismo occidental, se peleaba con Wagner, el Parsifal, que dice, bueno, después de haber escrito Parsifal, Wagner, dice Nietzsche, no tendría que haber muerto en Venecia, tendría que haber muerto en la cárcel. Sí, porque es el sacerdote de los ideales ascéticos, rehabilita toda la tradición que le está criticando. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces, a ver, déjame, hice unos pequeños... palabritas sueltas puse para acordarme que cosas que no me quería olvidar. No sé si queda claro esto, que la filosofía, bajo la forma de epistemología, análisis lógico del lenguaje, etcétera, se convierte en una suerte de banco emisor de certificado de validez para corpus teóricos en vía de legitimación. De tal modo que la filosofía pierde su autonomía, creo que vos lo has leído eso en Alarmas, pierde su autonomía y se convierte en una disciplina auxiliar de las ciencias duras o blandas. ¿Sí? Ya sea giro lingüístico en versión fregeana o giro lingüístico en versión saussuriana. No sé si están de acuerdo con, si participan de esa idea. Bueno, entonces, acá viene un problema. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de culto del análisis filosófico? El método. ¿Sí? Es un objeto de culto, obviamente el lenguaje. Pero para el abordaje de esos mensajes de esos enunciados, se requiere de un método. Es decir, lo que Rorty llamó de alguna forma metodolatría, que es lo propio de la modernidad, de Descartes a Husserl, la filosofía que fue teoría del conocimiento, exceptuando a Hegel con la dialéctica, que creo que es el mejor antídoto contra ustedes. Para salvarse de la epistemofilia, creo que la dialéctica es el antídoto más adecuado para suavizarlo, aunque no que desaparezca, no soy tan cruel. ¿No? Entonces, es una razón sustantiva. Es decir, la dialéctica viene con... Los conceptos dialécticos vienen con objeto incluido, digamos. El problema de la referencia, el significante, el criterio del significante propio de Lacan, por ejemplo, eso está de más para Hegel, ¿no? Bueno, no obstante, siendo que Lacan es un hegeliano de primera línea, ¿no? Ha entendido cosas de Hegel que ni siquiera Heidegger, en sus estudios, Introducción a la Fenomenología del Espíritu, que me parece una obra fenomenal, le dedica a la certeza sensible, la primera figura de la fenomenología, 70 páginas. Y no le alcanzó el año para exponer Hegel a Heidegger. Bueno, son tramas laterales prescindibles, tal vez, en esto que estamos diciendo. Bueno, entonces, no sé de qué año es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Más o menos te acordás, y está con la teoría de relatividad especial, no la general, creo, ¿no? ¿Sí? Debe ser 1920, 30... más o menos cuando para el año al Tractatus, 1921 el Tractatus. Ajá. Más, bueno, sí. no importa la fecha, sí, la filosofía, la fecha no interesa demasiado. Bueno. Heisenberg, con el principio de incertidumbre, introduce en una visión que no es positivista de la ciencia, la de Einstein, pongamos, ¿no? Introduce, es decir, pone en cuestión la lógica binaria de Aristóteles en adelante, es decir, dos valores de verdad, verdadero o falso. No, acá hay verdadero o falso e incierto, el principio de incertidumbre, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso lo enuncia a propósito de la indagación de la intimidad del átomo? A ver cómo gira el electrón en torno al núcleo. Bueno, para eso hay que arrojar luz con el ultramicroscopio. ¿Y qué pasa ahí? Que ningún enunciado
¿Qué pasa? Que al arrojar luz arrojamos energía. Por lo tanto, el observador modifica el objeto observado. Entonces queda este principio de incertidumbre que no sabemos cuál es el comportamiento de la intimidad del átomo. No sé si estás de acuerdo. 1927, dice, me colga con la fecha. Ahí está. Sí. Bien. Claro, Entonces, 6 años después del Tractatus. ¿Sí? Claro. sí. 1921 el Tractatus. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos ahí dos personajes que creo que fueron decisivos en la configuración del análisis filosófico. Carnap, con la construcción lógica del mundo, y Reichenbach, con la filosofía científica. Eso no lo vamos a poner, ustedes lo conocen mejor que yo, yo podría decir cualquier disparate sobre eso, así que no, mejor que me calle. Pero sí me gustaría hacer una pequeña observación, un poco, si querés, un poco picaresca, de un capítulo de la filosofía científica de Reichenbach. Pone Shakespeare, ser o no ser, una tautología. Pobre Reichenbach, no entendió nada. Al menos de Shakespeare no entendió nada. ¿Sí? Bueno. Lo digo a título picaresco, Santiago. Y nuevamente te agradezco que estemos aquí hablando de estas cosas y que si viene alguien y dice, ¿de qué carajo están hablando estos tipos? ¿No? Bueno. Entonces, hecha esta aclaración o este anecdotario de Carnap Reichenbach, me gustaría pasar un poquito y que, no sé, las preguntas o lo que ustedes tengan que objetar a lo que acontece con la aparición de la termodinámica y sus intérpretes filosóficos. Uno historiador y el otro filósofo, más bien, ¿no? Michel Serres, que es un difusor, es un historiador de la ciencia. Afortunadamente no es un epistemólogo, es un poeta además. Serres es un hombre de una prosa ensayística poética. Después me gustaría, si hay tiempo, comentarte 3 o 4 aforismos de Serres, que son magníficos. Se deja reducir aforismos, todo el planteo de Serres, de Michel Serres, ¿no? A 5 aforismos basta para señalar cuál es la filosofía, la historia de la filosofía de Serres. Pero por otro lado, contrariamente a Kuhn, que había idealizado la comunidad científica, ahí no había historias de amor, no había lucha de poder, lucha de prestigio, etc. ¿Aparece quién? Bruno Latour, que hace antropología de esta idealizada comunidad científica por Kuhn. ¿Sí? Y ahí cae. Si se va al laboratorio, así como Lévi-Strauss iba a las comunidades arcaicas, él se mete en el laboratorio y ve que hay historias de amor, lucha de poder, lucha por el prestigio. Sí, se da cuenta Bruno Latour que la ciencia es una cosa muy seria como para dejarla en manos de los científicos, digamos. ¿Sí? Esperaba que te rieras, pero no te sonreíste. Por ahí no me entendiste la broma. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿A qué se dedicó el análisis filosófico? A la formalización de enunciados proposicionales procedentes de las ciencias duras. ¿Sí? Y eso empieza con Frege. ¿Sí? O es continuidad, digamos, de la actitud de Frege frente al lenguaje. Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo fumo, ¿no? ¿Se puede fumar aquí en esta sala o no? Dale. Entonces, con la termodinámica, y acá sería oportuno que te dijera los aforismos de Serres, que resume lo que es el planteo de la termodinámica, ¿no? El orden y el desorden, que eso empieza con Lucrecio, es decir, Prigogine, el capo, digamos, premio Nobel en física, pero en física de los fluidos, no física de los sólidos, ciencias de las caricias, la llama él. Dice, nadie ignora que el himno a Afrodita es un canto a la voluptuosidad. Qué lindo eso, ¿no? Dice Serres. Bueno, te digo los aforismos de Serres. Serres parte de este principio. Estoy eligiendo aforismos a que se me vienen a la memoria, ¿sí?
no están anotados en ese machete. Por ejemplo, dice Serres, el orden es excepcional, ¿sí? O mejor dicho, como dice él, en tono poético, el orden es isleño, el desorden oceánico, ¿sí? De tal modo que vamos a otro aforismo. Dice, vos sabías que en el lenguaje coloquial griego la palabra cosmos, mundo, quiere decir orden, ¿sí? Y el meteoro es el desorden, el caos, digamos, ¿no? Esto está presente en todas las cosmogonías arcaicas, desde Hesíodo y luego que la retoma Ovidio más adelante, ¿sí? Perdona estas referencias literarias, pero no puedo evitarlas, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice Serres? Que el orden, cosmos, es la excepción del meteoro. Qué belleza, ¿no? El orden es, cosmos es excepción del meteoro, caos, ¿sí? Si el orden es insular, si el orden es insular y el desorden es oceánico, podemos decir que la ciencia es ciencia de la excepción. Está poniendo en cuestión toda la tradición aristotélica, ¿sí? Que es ciencia de lo universal. No, acá de la excepción, de una cosita muy pequeñita, dice Ser, de una puntita de alfiler, en medio del desorden absoluto, ¿sí? Absoluto no, porque hay un puntito de orden al menos, que es muy chiquitito. Bien. Entonces, si el orden es excepcional, ¿sí? Solamente hay ciencia de qué? De la excepción, no de la regla, de los invariantes que buscan los analíticos, los filósofos analíticos, los invariantes, por este culto a la metodolatría propia del positivismo lógico. Entonces, ¿qué dice? Si el orden es excepcional, el orden es milagroso. Solo hay, y eso te va a poner los pelos de punta, solo hay ciencia del milagro. Quitarle toda la connotación teológica que tiene la palabra milagro. ¿Sí? Le quitemos esa connotación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al método le contrapone la invención. Serres, ¿sí? La invención. A ver, te hago una pregunta. La pregunta va para vos, o para los que están ahí. ¿Cuántos inventos o visiones cosmológicas del mundo tuvo Occidente? Supongo que la memoria. respuesta es una, supongo. A ver. Entonces, supongo que la respuesta es una, pero no lo sé. Lo intuyo por Bueno, donde va. a ver. En el orden de la cosmología o cosmogonía, porque no se puede decir cosmología lo que hizo Ptolomeo, siglo III, creo, de nuestra era, antes de nuestra era. No, después. Bueno, Después. yo te quería preguntar solamente, y me parece que tiene que ver. Pareciera que vos ubicas la crisis, digamos, esta digamos, del positivismo y de la filosofía, digamos, analítica, digamos, o de la metaciencia o la metafilosofía o la escribanía, digamos, de las ciencias duras, en una crisis interna, como si fuese que ha sido inmanente, porque como que la termodinámica, siendo un producto, digamos, de la propia ciencia dura, entonces la crisis es por implosión, o sea, o la crisis es por adentro y no afuera. Y yo buena pregunta, no lo había pensado, pero buena pregunta. Tendría pensado que más bien, digamos, también las críticas desde afuera, porque si no es como que fuese que, mira dónde hemos llegado, no vamos a poder seguir, bueno, y entonces digamos, una manera. Bueno, en realidad vos mismo decís que el principio este del caos y todo es algo que estuvo siempre, de alguna manera. Entonces, es como que si fuese que la termodinámica sería de alguna manera, ahí como si fuese que
ellos solos han caminado y se han golpeado contra una pared, y entonces ahora tienen que ver qué hacemos, entonces nos hemos dado cuenta y nos hemos encontrado con el caos, como si fuese un producto de la ciencia dura, Bien, a ver. y no de Y no de los filósofos, no de los filósofos o no bien, de la filosofía no estrecha, le llamemos o si de la querés. epistemología en general, digamos, ¿no? Claro, pero pareciera como fuese un producto, o sea, como si fuese que ellos han descubierto el caos, y eso me parece que puede ser cierto. De hecho, Prigogine y Moreno y pues, todo lo que viene después un Bien, poco hacen un poco esta idea de que ese libro, me acuerdo, Open the Social Sciences, o sea, la idea es, bueno, claro. la propia ciencia dura, vean cómo le ha ido, pero me parece que eso es justamente si uno cree en la duda, etcétera, se da cuenta de que no hay la ciencia, y entonces es como raro presentarlo como una especie de consecuencia de una, digamos, capaz que es así, no sé, de un derrumbe de la ciencia, entonces en los escombros, pero es un producto de la ciencia, pareciera Claro. en ese Sí, me raconto. parece muy buena la observación que haces. Es decir, que no es una reflexión extracientífica, sino hecha por los filósofos, sino que es una cuestión inmanente a estas renovaciones dentro de los cambios de paradigma, diría Kuhn, científico, ¿no es cierto? Ahora, me gustaría hacer voy a tratar de acercarme un poco a tu intervención, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Kuhn, yo creo que el título de su obra ya está equivocado. Parte con un título equivocado. Pues dice, estructura de las revoluciones científicas. Y él habla de cambio de paradigmas, ¿sí? De visiones del mundo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué pone la palabra estructura en singular? Tendría que hablar de estructuras de las revoluciones científicas, pues si no hay un invariante epistemológico ahí. Es decir, la ciencia no puede someterse al invariante porque hay paradigmas que los cortan, ¿no es cierto? Que ponen fin a un paradigma y le sucede otro. Ahora, ¿por qué hablar de estructura? ¿Quiere decir que hay una estructura permanente de las revoluciones científicas? ¿No? No hubo consensualismo. Es decir, ¿viste? ¿Leíste el libro ese de Newton, La ciencia y no me acuerdo cuánto? Dice, y lo pone a Kuhn como la versión socialdemócrata de la epistemología, ¿sí? A Kuhn. No, o de la historia de la ciencia, porque Kuhn hace eso, no hace epistemología. Bien, entonces, me parece que aquí sí hay una cuestión extrínseca filosófica, o si querés antropológica, según tomemos a Serres o tomemos a Bruno Latour. Uno desde la antropología, que se mete en el laboratorio como el antropólogo en las comunidades arcaicas, y otro desde fuera, no desde fuera, sino desde la historia de la ciencia, que es lo que hace Serres. Serres no es un epistemólogo. Es decir, ahí hay una gran confusión que la introdujo Habermas. Habermas confunde muchas cosas a veces, ¿no? Hay legados importantes de Habermas. Moviliza todo el arsenal de ustedes, toda la batería conceptual de ustedes para ponerla no al servicio de pronunciarse a favor o en contra de un corpus teórico, sino al servicio del consenso socialdemócrata europeo y en particular alemán. ¿No es cierto? Bien. Te digo porque tenía una discusión muy larga con Habermas. Eso no te lo conté el otro día. Pero no la voy a contar ahora porque es muy complicada. ¿Sí? El concepto de abstracción real en la crítica de la razón pura, que es un concepto hegelo-marxista. Y entonces intenta validar la teoría de la acción comunicativa con el concepto de abstracción real. La abstracción real, bueno, ahí te tenés unidad de pensar, de ser y pensar, que eso visto desde el positivismo lógico, es una falacia naturalista, ¿no es cierto? Entonces es fácil validar una teoría si vos partís. Y Habermas es muy astuto. Vos sabés que en la discusión le digo, usted en teoría de la acción comunicativa usa 16 veces la expresión abstracción real. Aparece así sin comillas, sin bastardillas, sin nada, ¿no?
Y después va apareciendo con comillas, después con bastardilla, y al final digo, lo único que faltaba que apareciera en negrita en el sentido étnico, ¿no? En negrita, ¿por qué? Porque la razón procedimental es una especie de hija bastarda de la, perdón, la razón procedimental es una hija bastarda de la razón procedimental que usted sostiene. Ah, me dice, pero bueno, pero usted ha puesto la mano en un momento, en un recodo clave de mi teoría. Y estoy pensando que hay un error de construcción, me lo dijo en público, no fue una colaboración privada. Fue un seminario que dio en el Instituto Goethe en 1989, en plena catástrofe de Alfonsín, con la no puede no parecer la política, con la hiperinflación y todo aquello, ¿te acordás? Lo dio en el Instituto Goethe. Bueno, al margen la anécdota. Y él valoró mucho esta intervención, esta crítica, que claro, esto viste, es muy complejo como para desarrollarlo aquí, ¿no? Porque fui marcando todas las cuestiones de Habermas, ¿no? Pero Habermas es un flor de tipo. Ojalá lo que él se propone fuera así. Es decir, la resolución de conflicto por vía discursiva, me parece que eso sería lo mejor que nos podría pasar. Pero creo que eso no es posible. La historia lo desmiente, digamos, a Habermas, de un modo rotundo. Basta conocer un poco de historia, al menos de los griegos hasta nosotros, y para darse cuenta que lo de Habermas es un proyecto, el que lo dice utópico a Marx, Habermas mucho más utópico que resolución de conflictos por vía discursiva. Yo creo que eso, la historia desmiente enteramente esa utopía, ¿no? O esa pretensión de Habermas. Bueno, volviendo a... Bueno, Jorge, acá tenemos otro... A ver. no, yo solamente para que nos quede un poquito de tiempo de exposición y después queremos como podamos ya... Y bueno, termino entonces. Mejor, no, yo quería solamente esta cuestión de que vos habías planteado del género literario policial y el positivismo, cómo era esa, digamos, que de ahí surge... Y bueno, vos lo has leído, explícalo vos. No, vos lo has escrito. No, ¿Eh? porque quiero ver cómo se relaciona con esta idea tuya de un doble, una cosa, digamos, bifronte o bicéfala del giro lingüístico. Entonces, el positivismo sería una variante detectivesca, no sé, Sí. del giro lingüístico. Entonces, la otra variante que no es detectivesca es Bueno, pero no me poética. tomes, perdóname un poquitito, no me tomes demasiado en serio. Eso es como digo, No, bueno. el giro lingüístico se incubó no en la filosofía, sino en un género literario, el policial. Bueno, creo que algo fundado está, viste que cito una larga cita de El misterio de Marie Roget de Allan Poe, y viste que ahí habla bueno, de cálculo de probabilidades. Está el glosario básico de ustedes ahí, en ese pasaje largo que cito de Poe, en el cuento, es notable, ¿no? Realmente notable. Ese cuento de 1843. Fíjate lo que se adelantó este hombre, Poe, ¿no? Bueno, perdóname. Entonces, a ver, acá hay una conjunción de filosofía y literatura, obviamente. A eso vas, ¿no es cierto? Una conjunción de filosofía Una y imbricación literatura. o es una lectura, digamos, si es una cuestión genética real, que de ahí surge con eso, o Exacto. surgen concomitantes juntas en un zeitgeist, digamos, determinado. Bien. No sé cómo lo ves a eso. Y bueno, son estas cosas un poco inefables de la historia del pensamiento, ¿no? ¿Por qué surge un tipo como Poe? Yo no tengo una explicación o una... Surgió eso, qué sé yo. Sale Poe con términos tales como cálculo de probabilidades, lo que dice la ciencia judicial, viste que hablo de la ciencia judicial, que es muy confiada en los datos, en los meros datos, y no los somete a cálculo, a análisis lógico. Por otra parte, bueno, una palabra clave que emplean tanto Davison como Putnam, ¿quién más? No, creo que Davison y Putnam, interpretación caritativa, que yo creo que lo has leído eso, bueno. Ese de Entonces, Grice. ¿eh? Paul Grice ha hablado también de esta cuestión También, exacto, de claro. la... Sí. Bueno, entonces, espera, que quisiera estar atento a lo que me dijiste recién.
el debate, digamos, que es lo que más me interesa. No, lo que No, yo porque estoy... yo lo que yo lo veía era como que pensando en, yo no soy tan lector de eso, pero en Benjamin, que un poco sitúa la cuestión de la, digamos, de la burguesía, digamos, en esta cuestión de la búsqueda de la mismidad y de la persona, digamos, y de digamos, un poco el relato burgués, digamos, el policial, si no mal recuerdo haber Sí. leído. Entonces, quizá... Es el héroe Quizá, moderno, un héroe moderno el detective, ¿no? y que quizá entonces tu postura podría ser levemente marxista. Sí, sin O, duda, sin a mí, duda. bueno, Hegelo-marxista, digamos. Hegelo-marxista, ¿sí? Esa sería mi posición. Con todas las variantes que tiene la dialéctica, es decir, la dialéctica en suspenso en Benjamin, la dialéctica negativa en Adorno, que es una copia de... Le robaron todo al pobre Benjamin. Si la dialéctica en suspenso es la dialéctica negativa de Adorno, es decir, le falta el tercer momento, ¿no es cierto? No hay, el tercer momento, sí, la Aufhebung, la famosa Aufhebung hegeliana, mal traducida por superación, que nos da cuenta de la paideia, todo lo que hay en la dialéctica, ¿no? Es decir, la conciencia aprende. Bueno, pero dejemos ese punto. A ver. Me gustaría hablar un poquito del falsete del falsacionismo de Popper. ¿Sí? Bueno. ¿Te acordás que está el célebre encuentro que fue para alquilar balcones? Seguramente lo debe haber sido, me hubiera gustado estar ahí, el encuentro de Popper con Adorno. Donde, ¿sabés qué hace Popper? Le explica en un tono enteramente escolar la teoría de la falsación a Popper, a Adorno. ¿Sí? Adorno le sale con todo el caudal, ¿viste? Cultural de Adorno, sí, le sale con la música, dice que el positivismo lógico que circula, esta corriente filosófica que circula, o esta variante de giro lingüístico que circula en ámbitos académicos con el nombre de filosofía analítica, dice Adorno, es el hombre metido, es el hombre del concepto sin concepto. Muy, muy duro Adorno, ¿no? En alemán queda muy lindo porque es Begriff y Begrifflose, es decir, concepto y carente de concepto, ¿no es cierto? Bueno, entonces, y dice, bueno, esta filosofía puede ser aprendida y enseñada por robots, refiriéndose al positivismo lógico, ¿no? Una filosofía que puede ser aprendida y enseñada por robots. Obviamente es muy duro lo que está diciendo, ¿no? Y creo que para ustedes puede resultar hasta ofensivo lo que yo estoy transmitiendo en este momento. A propósito de Adorno, ¿sí? Figura por la cual siento admiración, como por Benjamin, ¿no? Bueno. Entonces, los falsetes del falsacionismo, Popper. Sabemos que no es una filosofía de la verificación, sino de la falsación, y que pone en cuestión, en primer lugar, la inducción, ¿sí? Las lógicas inductivas. Por eso es método hipotético deductivo, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, ¿qué pasa ahí? Supongamos, es decir, a todo filósofo analítico se le presenta, llegado el caso, y eso le pasó también a Habermas, de validar su propia teoría. En el caso de Popper, validar la teoría de la falsación o el método hipotético deductivo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo lo valida? Con el método hipotético deductivo, con lo cual se enreda en una autorreferencialidad escandalosa. ¿Sí? ¿Por qué? Pongamos que tenemos la teoría sub 1, la teoría sub 2, la teoría sub 3, teoría científica, obviamente, las ciencias duras, y dio resultado. Falsar la teoría sub 1, la sub 2, la sub 3, la sub 4 y así sucesivamente. ¿Eso no presupone el principio de inducción? Si dio éxito, si la teoría de la falsación fue exitosa en la falsación de la teoría sub 1, en la teoría sub 2, en la teoría sub 2, ¿por qué decir que
está criticando la falsación, en primer lugar, de Hume, que creo que no lo entendió muy bien. Pero la teoría de la falsación, que es crítica de la inducción, se vale para validarse a sí misma de la teoría de la inducción. No sé si es claro lo que digo. O criticar lo que te parezca oportuno. No, sí. Un poco, bueno, eso también le pasa al principio de verificación del significado, digamos, ¿sí? Exactamente. ¿Cuál es el significado de eso? ¿Sí? Pero me parece interesante porque el enfoque de la crítica al positivismo y a la filosofía analítica, volviendo un poco a esta cuestión de que parecieran que son críticas inmanentes. O sea, porque también esto de Popper es señalarle que, así como él ha criticado el principio de inducción, que se justificaba por inducción, que era de Whewell, ¿me acuerdo? Bueno, de una manera el falsacionismo también pecaría de eso en el sentido, y Popper no llega a decir, no escuché que diga, bueno, pero así funciona, digamos, ¿sí? Aunque más o menos dice, así tendría que ser, creo. Pero es prescriptivo en eso, Popper, ¿no? claro, pero hay otro encuentro también que es interesante de Popper con Wittgenstein. Sí. Y Contámelo vos eso, yo no lo conozco. y la discusión ahí entre ellos dos es sobre el estatus del problema filosófico, si es que existe un problema filosófico genuino o no, y sobre todo me parece que y esto es lo que yo te quería, ya capaz que podemos empezar a charlar, porque lo que Popper sostiene es, de alguna manera, o la encrucijada, digamos, ¿sí? Que siempre nos planteamos en filosofía analítica, tiene que ver con el enfoque de una ciencia que progresa, una visión del mundo, ¿sí? De alguna manera que plantea estas demarcaciones, porque si bien él dice que él lo mata el círculo, de alguna manera me pasó algo así como que no sé, como Highlander que lo mató, pero se volvió él, digamos, un poco, porque él quería decir eso, sí, ser él el círculo, un punto, si quieres. Ahora, en esta cuestión, yo no logro armar el cuadro de cuál es la crítica, o sea, entiendo todos estos trazos que vos has hecho, pero cuál es digamos, la crítica que se te ocurre a vos fundamental a la filosofía analítica o, digamos, a la cabeza del giro lingüístico digamos, porque, digamos, ¿cómo es? La metodofilia la tiene Husserl también, digamos, peor capaz. Sí, claro, Kant también la tiene. Claro. Entonces, digo, ¿cuál es la especificidad y por lo tanto, cuál es la especificidad de esa línea? Como para decir, bueno, a este le caigo encima porque tienen esto. O, digo, en el sentido ese de cuál es la crítica fundamentalmente, el cientificismo, el olvido. Porque yo me acuerdo de un libro muy lindo de C.P. Snow que se llamaba The Two Cultures, las dos culturas, donde hablaba de que había cultura y que la gente participaba de distintas culturas, en el sentido de que por ahí uno es un científico y con los científicos tienen una forma de plantear la cuestión filosófica y sobre todo que hay cierta idea de que los problemas se resuelven de manera técnica. En cambio, en la otra línea se vería que las cuestiones existenciales y todo son profundas y son perennes. Entonces, ¿cuál sería, dónde No estaría? obstante, Wittgenstein se ocupó de la ética, ¿no? Y Putnam también, los valores, la ética, ¿viste? En Razón, Verdad e Historia, Putnam son dos positivistas medio, tal vez anómalos, porque no siguen la corriente de este terrorismo formalizante del Círculo de Viena, ¿sí? Wittgenstein no, si no hubiera escrito
investigaciones filosóficas, los juegos del lenguaje, por ejemplo, seguir la regla, bueno, todo aquello que sabemos, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? En primer lugar, debo reconocer, sí, porque creo que estoy golpeando demasiado duro, no sé si a ustedes no les cae mal, pero, ¿no? No, digamos, no para nada. Pero yo quiero saber, digamos, a quién le estás atacando. Voy a la respuesta de tu pregunta. Entonces, hay que reconocerle al Círculo de Viena, a los oxonienses y también al pragmatismo norteamericano, sobre todo cuando se juntan en 1933 e invaden la vida académica, cosa que no hizo la Escuela de Frankfurt, como te decía antes, y que hasta en el momento en que surge aquí el Círculo de Viena es algo muy, muy bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los residuos teológicos que lo heredamos desde Descartes, ¿no? Fíjate, Descartes necesita el Dios garante y todo lo que retoma después Lacan, ¿no es cierto? Para justificar la matesis universalis. Si 2 más 2 es 4 es porque así Dios lo ha decidido, dice Vides, al cura Merced, no sé si te acordás. El cura Merced dice, 2 más 2 es 4, es tan evidente que Dios tendría que haberse rendido ante esa evidencia. Eso era, dice Descartes, no, usted está cometiendo una herejía. ¿Por qué? Porque 2 más 2 es 4, porque así Dios lo ha dispuesto. Entonces, ahí aparece el otro garante, para hablar en términos lacanianos, del otro garante que permite decir, bueno, ¿qué tiene que ver las matemáticas con una piedra, con una montaña, con la geografía, con la historia? Nada, ¿no? Entonces, había que buscar por qué las matemáticas, una puesta en matemáticas del mundo, la famosa matesis universalis, ¿no? Tenía que tener una garantía ahí, ¿sí? Bueno, ahí yo creo que el positivismo lógico pone en cuestión una herencia que viene de Descartes en adelante, con la presencia del Dios garante y todo esto, purifica, digamos, ¿no? El planteo filosófico y lo va despojando progresivamente de los restos teológicos que había heredado de la Edad Media y particularmente de Descartes como figura bisagra entre el medioevo y la llamada modernidad. ¿Sí? Para Hegel la modernidad comienza con Descartes, ¿no es cierto? Como para nosotros comienza con el siglo XVIII, ¿sí? Con los ilustrados del siglo XVIII. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál fue la tarea exclusiva del positivismo lógico en sus inicios, Círculo de Viena y Oxonienses? La formalización de enunciados proposicionales procedentes de las ciencias duras, como hemos dicho ya. Ahora, con la aparición de la termodinámica y el principio de la incertidumbre, que vamos del orden al desorden, no hay forma de formalizar, de tal modo que los filósofos analíticos creo que se quedan sin trabajo. No pueden formalizar porque no son formalizables, eso lo dice Prigogine. Dice, muchos se quejan, muchos teóricos sociales quieren alcanzar la solidez de la metodología de las ciencias duras. Dice, nosotros, termodinámicos, quisiéramos tener la versatilidad metodológica de las ciencias blandas. Fíjate vos qué curioso, ¿no? Eso lo dice Prigogine, ¿no? Premio Nobel, bueno, y bueno, especialista en termodinámica, físico, especialista en termodinámica. ¿Sabes que estuvo en Salta, no? ¿Sabes que se dedica, una anécdota, en su momento ocioso se dedica a las máscaras wichí, estudia a los wichí, a las comunidades aborígenes. Vino acá, lo llevamos a un tipo muy humilde, parece un campesino ruso, ¿no? Lo llevamos al, este es cosa de los, ¿cómo se llama? ¿Dónde están los cactus? No, yendo para acá, el Parque Nacional. En el Parque Nacional Los Cardones, ¿sí? Lo llevamos ahí porque quería ver el paisaje, ver el escenario de los pueblos que él estudiaba. Bueno, al margen de la anécdota. Y termino porque me gustaría que hablemos todos. Hay otras tendencias también en filosofía de la ciencia o epistemología o análisis filosófico, que es Laudan, por ejemplo, que tiene un criterio estético para la validación de teorías. Para él las teorías no son ni verdaderas ni falsas, son feas o lindas, según la presentación del autor, ¿no es cierto?
Y por último, ya quisiera que esto no ocupe yo todo el espacio discursivo y suscitar un poco la discusión, ¿no? Yo creo que hoy, dado que la filosofía analítica se quedó sin laburo en materia de formalización de los enunciados científicos, ¿a qué se dedicó? Filosofía de la mente, sistemas expertos en inteligencia artificial, y acá voy a lo político, etcétera, etcétera. Es decir, perfeccionar Internet, poner, que tiende a imponer lo que llamamos pensamiento único. ¿Sí? Es decir, las últimas estribaciones, no sé si estarás de acuerdo con esto, las últimas estribaciones del positivismo lógico, una vez que ya no pueden formalizar los enunciados científicos, se dedican así fundamentalmente a filosofía cognitiva, neurociencias, sistemas expertos en inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y eso es el sostén de Internet, ¿no? Y de lo que llamamos inteligencia artificial en general. Y eso tiende, y voy a lo político, como te decía, a imponer desde el imperio el pensamiento único, Internet. ¿Por qué te ríes? Me gustaba como cierre que queda así como imperio. Es para discutirlo, esto es No, sí. puramente enunciativo lo mío, ¿no? Hacemos un aplauso para Jorge, así podemos hacer después las preguntas. Hacemos un... No, tus preguntas. No, es para que ahora empezamos la ronda. De acuerdo. Bueno, ¿quién se anota para hacerle alguna pregunta incisiva y lacerante? A ver. Los estoy viendo acá arriba. Soy un novato en esto, no sé nada de Zoom, ¿no? No, sí. Bueno, yo tengo obviamente muchas, pero Mauricio, ¿quieres preguntar algo o te? Para vos, hoy, o sea, ayer, hoy, ahora, Ahora. en la actualidad, a veces se le pega al positivismo y por ahí no es tan vivo. Y entonces, vos habías señalado algo en algún momento de que como que el peligro ahora, digamos, ¿sí? Está en que en la conjunción pragmatismo-positivismo, o sea, el neopragmatismo, esos serían, digamos, los herederos, digamos, de esta concepción. Y entonces, ¿cuál sería tu crítica, digamos, ahí estaría, digamos, el positivismo vivo, lo que queda con todas sus sofisticaciones, digamos? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería tu opinión, tu discusión del pragmatismo norteamericano, digamos, el neopragmatismo Bueno, a ver, si perdemos del neopragmatismo, sino del pragmatismo clásico, William James, Dewey, etc. ¿Te acuerdas que, viste que Rorty trató de extender un puente bastante sólido, creo que lo hace en la filosofía como espejo de la naturaleza, entre la filosofía, el pragmatismo norteamericano, Nietzsche, curiosamente, ¿no? Nietzsche y la filosofía continental, europea, ¿sí? Creo que lo logra. Rorty es interesante, aunque a veces es medio frívolo, ¿no? Él mismo lo dice de sí mismo, no lo digo yo. No se me ocurriría hacer semejante agravio en público. Él lo dice, yo soy frívolo, ¿sí? Practico esto de solidaridad, ¿cómo se llama el libro? ¿Se acuerda, Augusto? El libro de... Contingencia, ironía y Ahí solidaridad. está, y solidaridad, exacto. Bueno, ahí en ese libro dice que tiene ciertos componentes rústicos, frívolo su filosofía.
Entonces, vayamos a lo que decía del pragmatismo clásico, ¿no? Dewey, etcétera, ¿no? Dewey decía que la filosofía europea era feudal. Claro, porque ellos reivindicaban la democracia, son fanáticos de la democracia, ¿no? Es decir, tanto William James como Dewey, etc. Bueno, yendo al poeta, como es a Whitman, ¿no? Es el canto a la democracia, ¿no es cierto? Bueno, entonces, tengo una buena parte traducida por Borges que me parece ejemplar. Borges mejora a los autores que corrige, que traduce, ¿no? Es la estrategia borgiana de apropiarse de textos ajenos. Lo que hizo con Palmera Salvaje de Faulkner, por ejemplo, ¿no? Cuando yo empecé a leer Palmera Salvaje de Faulkner en la traducción de Borges, digo, pero esto no es Faulkner, y lo mejoró. Es decir, es una estrategia de confiscación de textos ajenos. Esa es la estrategia ya. Lo hace con Hume también, dice, no se acuerdan, bueno, eso si ustedes como analíticos debe ser uno de los cuentos que más les gusta, el idioma analítico de John Wilkins, cuando dice, bueno, el mundo es un mal día de Dios. No sé si lo recuerdan, es un mal día de Dios. Es el producto de una divinidad subalterna, chapucera, que dejó el mundo a medio hacer. Y pone entre paréntesis Hume, Tratado del Entendimiento Humano 14, pongamos, ¿sí? Yo fui al y Hume dice algo parecido, pero no lo dice con la belleza que lo dice Borges, ¿no? Esto está dentro de lo que decía de un modo genérico, estrategia borgiana de confiscación de textos ajenos. Bueno, pero la pregunta no estoy respondiendo a la pregunta de Santiago. ¿Cuál sería una evaluación general hoy? ¿Sí? Claro. Quiero ya haberla anunciado con esto que te dije de las últimas estribaciones del giro lingüístico. Es decir, neurociencias, Inteligencia artificial. neurofilosofía, sistemas expertos en inteligencia artificial, etcétera, ¿sí? Y todos los derivados de eso, ¿no es cierto? Son contribuyentes, ¿sí? a la mundialización, pero no hay que olvidar que en la mundialización hay mundializadores y mundializados. Nosotros somos mundializados, somos colonia, ¿sí? Desde el punto de vista político estoy hablando, ¿no? Yo iba a lo político de tu pregunta, ¿sí? No sé si estoy errado. Sí, no, está bien. Es decir, que en un principio es un aporte altamente significativo el que hace el Círculo de Viena, Wittgenstein, bueno, sobre todo Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein y el pragmatismo norteamericano. Pero en sus últimas estribaciones, que ya queda poco del positivismo lógico en sistemas expertos de inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas, ahí se vuelve el positivismo hay un cierto colaboracionismo del positivismo lógico, o de lo que queda del positivismo lógico, con el afán expansivo del imperio. Ahí quizá yo había tenido una depresión y la comparto, y para ver qué opinas vos, y que se dice que Inglaterra, Francia tiene vino, ¿no? Hablábamos. Chile, pisco, ¿verdad? Francia, vinos y quesos. Y queso. Y como Estados Unidos no tenía nada, lo que ha hecho ha sido, o que inventó ha sido los tragos. O sea, ¿Sí? al no tener un producto, digamos, ¿sí? Una bebida, lo que han hecho ha sido, en realidad lo que venden es el hielo. O sea, la bebida nacional norteamericana es el hielo. O sea, y vender es el Bloody Mary y todo esto, son como formas creativas de hacer con cosas que andan dando vuelta, ¿sí? Algo distinto para venderlo, ¿sí? De alguna manera, la cuestión esta del valor agregado, nos venden el trago después ellos a nosotros, ¿sí? Claro. Y me parece que en esa línea estaba tu crítica, porque lo que íbamos a hablar también, al neopragmatismo, en el sentido de que
carece de imaginación y, Sí. y es digamos, rejunta muchas cosas interesantes y al mismo tiempo también uno podría pensar que este, lo mucho que han hecho con tan poco. Digo, es una Claro. genialidad, además, No, es notable, sí. hacer del hielo el producto más vendido, ¿no? La bebida Pero más no vendida. olvides una cosa, que ellos también son discípulos de los oxonienses, ¿no? Es decir, ellos fueron colonia inglesa, nosotros somos colonia española, que por España la Clerum, el iluminismo no pasó, y si pasó, pasó muy rápido, ¿no? Acá tener la fiesta del milagro, mirá la capacidad de convocatoria que tiene, ¿sabes? La fiesta del milagro que el Ujú. Cristo, bueno, ¿sabes cuántos convocó este año? 1.200.000 personas. De tal modo que uno puede legítimamente dudar de que eh, al menos por Salta, ¿no? No sé, no conozco los otros, no sé lo que sea La Rioja, que debe ser peor seguramente. Pasó, si el iluminismo pasó, pero muy rápido, no dejó casi huellas, ¿sí? Vimos una sociedad tradicionalista, aristocratizante, etc. Yo la llamo el criadero de las esencias, a Salta. Es decir, donde es imposible el anonimato. Basta sentarse, viste, en una estratégica butaca de un bar conocido para enterarte del diámetro de la capa de ozono, de las historias de entrepierna y de alcoba, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no hay es una aldea incestuosa y promiscua donde carente de anonimato. Salta. Acá hay una salteña que seguramente me va a pegar después que hable, ¿sí? Eh, eh, pero esa es mi idea de Salta. La primera idea, es decir, fue casi inmediata. Llegué y digo, bueno, voy a España, bárbaro, voy a Salta. Si me hubieran dado un hipnótico y me trasladan, no hubiera creído que cambié que crucé el Atlántico. No, que cambié de barrio. ¿Por qué? ¿Qué es Salta? Es el casablanquismo romántico del Mediterráneo español. Es decir, no es cuestión de fachada, de casas, de paisaje urbano solamente, es que el salteño tiene una mentalidad colonial, ¿sí? Fíjate, en la plazoleta Coso Siglo, que es el lugar de encuentro de los amigos y de las manifestaciones, etcétera, etcétera, en Salta, está el Virrey. ¿Vos podés creer eso? La avenida, una de las avenidas más importantes se llama Reyes Católicos. Es increíble, ¿no? Salta es increíble en ese aspecto. Perdón por lo que estoy diciendo. Bueno, Bicentenario. Ahora se llama Bicentenario, me corrigieron. Bueno, tuvieron la prudencia, viste, de corregirlo a último momento, digamos, pero hasta ahora era Reyes Católicos. Bueno. Capaz que alguno tiene alguna pregunta. Viste que toda plaza tiene su guarango de bronce, como decía Borges, ¿no? Bueno, el guarango de bronce que ocupa la Plaza Central de Salta, la plaza de congregación para manifestaciones, clases públicas, etcétera, está el Virrey Toledo. Es increíble, ¿no? Que pongan un virrey y no lo pongan a Monteagudo, a Moreno, qué sé yo, a Castelli, que fueron los que fusilaron a Liniers, qué sé yo. Es llamativo, al menos para mí es llamativo. Es decir, para un tipo que venía de Europa, después de 13 años estar 14, 15 años estar en Francia y España, llegar a Salta y encontrarme con esto, para mí fue un impacto muy fuerte, ¿sí? Pero bueno, son cuestiones extrafilosóficas. Tenemos una pregunta acá de una colega Cristina. A ver. Sí, te quería preguntar porque en lo que había mandado Santiago, algo como título había aparecido como alarmas y argumentos contra el género literario positivista y pragmatista. Y has hablado más sobre el positivismo, ¿o no? Ah, ¿ese era un título tuyo? Ah, perdón. Pareciera como que Santiago ha resumido entonces. Bueno, no sé si cabe la pregunta Te entonces, pero invito a que sí has me hablado sobre el positivismo. Cristina, Y te invito a que me tutees, ¿no? bueno, ¿Qué sí, te tuteo, por supuesto. No sé si cabe entonces la pregunta, pero has hablado del positivismo y quería ver si tenías algunas críticas contra el pragmatismo. Mira, el pragmatismo no es... conozco el pragmatismo un poco, el neopragmatismo. El pragmatismo clásico, digo y lo he leído muy poquito, William James también,
a pesar de que, bueno, son las lecturas obligadas de Borges, viste que Borges no se cansa de hablar de ellos, ¿no? Sobre todo porque no salió de la biblioteca del padre, y el padre era pragmatista, digamos, escribía con William James, ¿no? Igual que Macedonio Fernández escribía con William James. Pero, a ver, precisaba un poquito de nuevo la pregunta. No, si tenías algunos comentarios para hacer sobre el pragmatismo, porque has mencionado algunas veces a Es Rorty que no lo y por conozco, acá. podría incurrir en pavadas, porque no lo conozco muy bien, Cristina, Ah, el pragmatismo clásico. Podría hablar un ¿cómo? poco de David, que el pragmatismo clásico, James, Dewey, etcétera, no son lecturas que me interesaran, no, Mm, he leído muy poco de ellos. No ocurre lo mismo con el neopragmatismo, como mm. Panda, que me parece una figura muy importante. Bueno, Panda es inglés, no es yankee, ¿no? Creo, es inglés, Panda. Davidson me interesó en algunos puntos de casi de lo que podríamos llamar crítica literaria, que es un poco lo que hago yo. Eh, Rorty, me parece Ujú. que ha hecho contribuciones notables, sobre todo este puente que ya hablamos, de tener un puente entre la filosofía continental europea y el pragmatismo norteamericano. Eso me pareció una cosa a felicitar, digamos. Es un consensualista en el fondo, Rorty, creo, ¿no? Desde el punto de vista político, ¿no? Tal vez un socialdemócrata, no sé. Usted sabrá mucho mejor que yo. Para vos, ¿qué es Rorty desde el punto de vista político? Me parece muy ligado a Habermas, sin que se note, ¿no? Él tiene un fuerte origen marxista también, Sí, marxista, por, sí. claro, Sí, por herencia de su familia, es como mucho más vinculado incluso al trotskismo, sin duda. que después como él habla tanto de lo liberal, se lo identifica más con lo liberal, pero me parece Bueno, que, libre. que no es políticamente el término liberal el que le cabe, sino más vinculado a la izquierda, ¿no? Sí, no neoliberal, sino liberal en el sentido clásico del término, En el sí. sentido de ideas, claro, no Exacto, político. claro, ¿Sí? correcto. Sí. Pero me parecía que se Trotskista, relacionaba mucho con tu posicionamiento filosófico porque vos haces muchas referencias a citas literarias y bueno, Rorty también tiene esa Claro, sí, revalorización del sí, vínculo entre filosofía y literatura, sí, ¿no? No claro. marcando esos límites tan taxativos, sino como usar también las ideas literarias y filosóficas de manera conjunta. Entonces me parecía que ahí encontraba un aire de familia con tu propuesta. Aire de familia, has dicho una palabra clave en Wittgenstein, ¿no? Sí. Son unos tendrían fanáticos ustedes, ¿no? Seguir la regla, ¿no? Los juegos del Hay lenguaje. de todo en Una este palabra grupo, clave, ¿no? Jorge. Lebenforme, que Wittgenstein nunca explicita. En mi investigación es lógica, viste que en la UNAM, en la edición de la UNAM, viene con las palabras claves, un índice de palabras claves en el texto, y Lebenformen, que es una palabra una expresión fundamental en Wittgenstein, nunca la aclara. Porque que si hubiera querido aclarar qué entiende él por Lebenformen, por formas de vida, y se hubiera enredado en el círculo vicioso de la hermenéutica. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ¿de dónde saca las reglas? Ya que seguir la regla en vida es muy importante. ¿De dónde sacar las reglas para explicar la ley de informe? Y tenés que ir al ley de informe. Te enredás en un problema autorreferencial. No sé si es claro, Cristina. bueno, por eso, bueno, no, lo de trotskista de Rorty, ¿Sí? digamos, porque me parece raro eh, por todo, ¿sí? Pero bueno, eso, eh, porque Wittgenstein también dicen que era trotskista porque es Rush Reese, pero eso, pero nadie le podría decir que el trotskismo vietnamiano sea muy famoso. Pero más allá de eso, yo por ahí preguntarte, ya que vos tienes muchos años de docencia, ¿cómo ves en el caso de la filosofía actual y las corrientes? Nosotros acá hay muchas corrientes distintas. eh, sí, no solamente estudiamos lógica, además ninguno de los Claro, que está ahora aquí es
Se nota estudia cuando hablas, ¿no? lógica y, digamos, y la lógica muchas veces más bien hacen sudoku, digamos, ¿verdad? Es como que, digamos, lo que se ve de lógica es más bien una especie de entrenamiento, no es una cosa que por ahí a veces falta una filosofía de la lógica, que era lo que verdaderamente tenían. Estábamos hablando del caso de acá, de Tucumán, no sé, en Colombia, pero las corrientes filosóficas que circulan, ¿quiénes te parecen que son las personas más interesantes? Digo, vos tenés lecturas muy actuales, Badiou, o sea, ¿quiénes te parecen interesantes para nosotros, digamos, para que uno lea dentro de nuestra, bueno, en mi caso, mi triángulo sería, de las Bermudas, sería lenguaje, conocimiento y sociedad, digamos, y en eso Sí. más o menos, que es más o menos Ahí te decir todo, referís pero a temas, pero no a filósofos, porque al principio vi cuáles yo te son las pregunto figuras. filósofo dentro ¿Qué de, pasa? de ese paraguas enorme, digamos, ¿sí? Sí. ¿Quiénes te Y parecen bueno, mira, interesantes? la escuela de Frankfurt a mí porque llevó la crítica a todos los ámbitos, qué sé yo, Adorno cuestiona hasta, no es la crítica estrictamente centrada en lo filosófico, ¿no? Fíjate, Ujú, cuando llegan la escuela de Frankfurt migrada en bloque a Estados Unidos, lo primero que hacen es lo que ellos llamaron trabajos empíricos, que eran ujú, encuestas, hicieron 2 encuestas, ¿no? Y bueno, eso lo sabrás vos mejor que yo, tal vez. Eh, el tema de la encuesta era el problema de la autoridad, uno, y el problema del racismo. Hacen una encuesta, ¿sí? Y se encuentra que el 80% de la sociedad neoyorquina es racista. Y eso en la encuesta sobre el racismo, ¿cierto? Y en la encuesta sobre el autoritarismo, también un porcentaje muy elevado de autoritarismo en la supuesta democracia interna de Estados Unidos. ¿Sabes qué hacen? Publican las encuestas, una encuesta que si vos la haces hoy, tenés que publicarla mañana porque el día siguiente está desactualizada, ¿sí? No, la publicaron en alemán, que era el último refugio de un exiliado. Se refugian en la lengua. Además, son judíos. ¿Cuál es la patria del judío? El libro, ¿sí? La patria del judío carecían de Estado territorial y bueno, ¿cuál era la patria? Y el libro, la Torá, la Torá. La Torá era la patria del judío. Bueno, dentro de las figuras que me decís que considero con las cuales simpatizo, ¿no? Bueno, Adorno Benjamin, Horkheimer, Biffvogel, que es una figura un argentino, que como sabrás hubo contribuciones muy importantes de Argentina en la fundación de la Escuela de Frankfurt. Vino un tal Hermann Weil, que era un judío exitoso en la industria lanar, crianza de oveja y después de tejido, pues tenía fábricas. Era un hombre acaudalado, y su hijo, Félix Weil, que quería estudiar filosofía, y este judío, que era, viste cómo son los judíos, cuando son cultos, es una cultura pavorosa, ¿no? Benjamin es un ejemplo, Adorno otro, bueno. Hegel, qué sé yo, los alemanes en general. ¿Qué pasa? Que el padre de Félix Weil lo manda a Vides a estudiar en la escuela de Frankfurt, cuando estaba en formación la escuela de Frankfurt, ¿no? Construyen un inmueble de 7 pisos con un caudal bibliográfico de 70.000 volúmenes, y ahí se puso el viejo de Félix Weil, Hermann Weil, hacía giros mensuales. Y acá el peronismo se mete en esta cuestión. Hubo un proceso inflacionario en los últimos meses del peronismo, ¿sí? Muy fuerte. Y bueno, se suspendieron los giros a la escuela de Frankfurt, pero bueno, y ya más tarde vino el fascismo y tuvieron que emigrar en bloque, nada menos que a San Francisco, ¿no? No eran bastante pituquitos, te diría, ¿no? ¿Sabe quiénes convivían en San Francisco en la década de los 40? Nada menos que Bertolt Brecht, Thomas Mann, Adorno, toda la escuela de Frankfurt, que eran muchos. Bueno, otro importante que me parece importante, que lo publicó Horacio González,
un libro de un argentino, Félix Bail, sobre economía, que es muy bueno, ¿sí? Sobre acumulación primitiva y otras cosas que le ocupaban a Rosa de Luxemburgo en esa época, en ese momento. Entonces, que le había preocupado, mejor dicho, a Rosa de Luxemburgo. Entonces, me interesó mucho Foucault, pero hoy me dejó de interesar, ¿no? Creo que es un pensador conservador, es un pensador para la clase media porteña, digamos, en nuestro país, te digo, ¿no? Para estos que le gusta ver venir rodando la luna por Callao, al estilo de la balada para el loco, digamos, ¿sí? Anda a decirle a un malevo ver la luna rodando por Callao y te saca el cuchillo, ¿sí? Bueno. ¿Qué otros pensadores actuales importantes me parece que me Pero, interesan? y vos planteabas esto de, interesante que esto de Frankfurt, parecen como, la escuela de Frankfurt, así como el positivismo se fue al MIT, digamos, estos se fueron como los Muppets, digamos, a San Francisco, ¿no? Y ahí también hicieron como Su búnker. como Muppets, han hecho también su parte cinematográfica y todo, ¿no? Como, Se sumaron a la farándula. claro, Adorno iba a la fiesta de Charles Chaplin, por ejemplo. Él que era claro. un crítico de todo eso, ¿no? Y no, yo te preguntaba sobre todo porque yo sé que vos tenés una idea de Borges como un filósofo desaprovechado, actual, digamos, entre comillas, digamos, y que sobre eso, digamos, pensar que también podría contar algo. Y bueno, creo Macedonio que. sería. Y Macedonio, claro, es fundamental Macedonio, ¿no? De ahí viene Borges, ¿no? Y también de Paul Grusac, ¿no? Al menos en la ironía y el sarcasmo. Eh, yo creo que Argentina se perdió una oportunidad de tener un gran filósofo, que es Borges. Pero claro, ganamos un gran escritor. Porque yo creo que Borges tenía gran talento literario, a pesar que diga en Tlön, Uqbar, Horus Tertius, él dice que la filosofía es una rama de la literatura fantástica. Pero eso para Borges no es una ofensa, es un halago. Es decir, que la metafísica es una rama de la literatura fantástica, no es un agravio a la filosofía, al contrario, que la filosofía pueda ser una rama de la filosofía fantástica, es algo que la ennoblece a la filosofía, digamos. Cosa que el positivismo lógico jamás admitiría. Eso sin duda. Pero también puede ser que la literatura sea una rama de la filosofía. También, claro. Borges. Borges. Y tal Entonces, vez sí. Piglia en nuestro país, ¿no? Piglia también, ¿eh? Y Mm. Saer es fundamental. Saer es hegeliano, no sé si leíste La Grande. Es una Ujú. novela hegeliana. El protagonista, Nula, se propone hacer una ontología del devenir y dice esto. Mira qué belleza. Dice Saer, textual, ¿no? Dice, me he propuesto negar la falsa oposición entre ser y devenir, coma, así nomás, coma, siendo. Y claro, en el siendo está el devenir y está el ser. Por lo tanto, Ya que tenemos un amigo de Colombia, y el realismo mágico, García Márquez, eso me dejaron de interesar. por, No, y no sabría decirte por qué. Es decir, ¿no le ves sabia filosófica? Ponerle ahí sí le en... encuentro, por ejemplo, a Carpentier, Alejo Carpentier, que no pertenece al realismo. Bueno, él es el que lanza, creo, la figura, esta expresión realismo mágico, realismo maravilloso, lo que sea, ¿no? Creo que Alejo Carpentier, un libro que se llama Tientos y Diferencias, por ahí lo has leído, un librito chiquito de ensayos de Alejo Carpentier. Bueno, me parece que El siglo de las luces es una novela memorable, ¿no? Yo creo que hay una trilogía ahí, Los Pasos Perdidos, El siglo de las luces y El recurso del método, que tiene obviamente resonancias cartesianas, el recurso del método, ¿no? Bueno, ¿qué es una réplica? Yo creo que esa trilogía es una trilogía premeditada por Carpentier,
¿Qué intenta? Desmentir la divisa de Sarmiento, civilización y barbarie. ¿Te acordás que en la primera, por ejemplo, en el Siglo de las Luces, el personaje es un personaje existencialista, parece de Camus casi, ¿no? Que está con su amante, Mouche, ¿no? Mosca, francés, Mouche, y después de hacer el amor, bueno, él se recuesta sobre el respaldo de la cama y cuenta las ventanas del edificio de enfrente. Está aburrido. Entonces ahí decide, como es un coleccionista de instrumentos músicos, se va a la Amazonía y ahí se encuentra con una cosa providencial, Rosario, que es una promesante indígena que quiere cumplir con ¿cómo decir?, un acuerdo que había tenido con su compañero muerto, y es una promesante, va a cumplir con un ritual.